Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Ganas de saber qué traen nuestros tipsters, qué picks y qué verdes podemos conseguir en este día. Siempre hay que recordar 2 o 3 cosas. Lo primero, apostar con Winamax, siempre con responsabilidad. Y lo más importante, para mayores de 18 años. Venga, con ganas, empezamos. Venga, que tenemos muchas cosas de las que hablar con Óscar de Goal. ¿Qué tal estás, amigo? Buenas noches. Hola, Adri, muy buenas. Hay que repasar lo que se viene porque hay muchas cosas muy interesantes y cosas que nos vas a dejar, empezando por la Copa del Rey, que recordemos esta semana, partido de ida de esas semifinales. Tendremos que esperar a la vuelta hasta la primera semana de marzo. Sí, ese es un hándicap, ¿no?, que hay que tener en cuenta porque es un poco raro. Juegas ahora una ida y, hombre, pues tendría mucha más emoción si la vuelta fuese a la semana siguiente, ¿no? Porque creo que está todo mucho más reciente. Pero bueno, es así y lleva siendo así las últimas temporadas, así que bueno, ya estamos habituados a que esta ronda, estas semifinales sean así. Y nada, como dices, pues voy a empezar directamente dejando una recomendación, porque bueno, que me gustaría primero pues ver un poco las alineaciones, un poco, bueno, pues tantear un poco más, pero yo creo que, hombre, es un mercado muy arriesgado, es un mercado muy, muy grande. Yo creo que lo que sea ir a favor del Atlético de Madrid en casa, creo que es buena opción. Evidentemente, parece lo contrario, por eso las cuotas dan favorito al Barça. Pero bueno, yo creo que en el Wanda, tratándose de una doble eliminatoria, creo que a mí muchos factores que me llevan a pensar que el Atlético no va a perder. Y está el handicap Atlético en más 0,25, lo cual hace que, aún empatando, ya ganemos la mitad de la apuesta. Y bueno, son varios motivos, ¿no? Para empezar, ha perdido el último partido en casa con el Betis, lo cual en el Wanda no sé cuándo sea la última vez que se ha dado que pierde 2 partidos seguidos. Eso por un lado, que bueno, es una estadística sin más, pero bueno, que también me gusta, prefiero que haya sido así a que no viniese de ganar. Luego el doble partido, ¿no? Con lo cual el Barcelona, bueno, pues no es un equipo que especule, eso es verdad, pero bueno, podría jugar un poquitín con el tiempo, ¿no? Son 180 minutos en vez de 90. Y luego el Atlético de Madrid es, yo creo que la bala que le queda esa temporada para acceder a una final y para ganar un título. Entonces, es el partido más importante que tienen en el Wanda Metropolitano en lo que va a quedar de temporada. Entonces yo creo que, bueno, pues a mí en este caso me llevan todos los caminos a Roma. Evidentemente el Barça está mejor, puede parecer más fiable, pero yo no le veo ganando en el Wanda. Es que, mira, ahora que dices tú lo del partido más importante, y es que estoy completamente de acuerdo. Se decía ya que esa eliminatoria frente al Real Betis Balompié era el partido más importante de la temporada, porque ya te has ido de la Liga y la Champions ganarla es muy complicado, por lo tanto el único título que tienes, o por lo menos el más plausible, es la Copa del Rey. Este partido en el Metropolitano vuelve a ser el partido más importante de la temporada y el de la vuelta será el más importante de la temporada, pero paso a paso y partido a partido. Es cierto que venimos de la derrota frente al Betis en el Metropolitano. Claro, no es la misma motivación, ni mucho menos el estar jugando esa ida de semifinales, más también hablando, Óscar, de que el Barça fue el último que eliminó al Atlético de Madrid el año pasado, también precisamente en esas semifinales. Sí, puesto que son varios factores. Yo que haya perdido con el Betis creo que es bueno, porque bueno, pues siempre te hace, pues no sé, pinar un poco más las orejas, ¿no? Otra vez claro, delante de tu gente. Vas a intentar, bueno, el Cholo estoy seguro que sacará los 11 mejores que él considere para este partido. Y no sé, yo creo que sí, que es un partido que el Atlético de Madrid en su campo es un equipo muy fuerte. El Barcelona es verdad que, bueno, tiene muchísima calidad. El Barcelona es muy difícil que se vaya a un partido sin hacer gol, eso es verdad. Entonces, bueno, es un hándicap negativo para nuestra recomendación. Pero no sé, me da que también concede bastante el Barcelona y creo que o tiene una noche muy inspirada Joan García, que puede ser, porque es un porterazo, o el Atlético va a tener muchas alternativas, sabe que tiene que sacar buen resultado en casa si quiere acceder a esa final, porque luego en el Camp Nou, pues ahí te van a apretar más. Y bueno, pues yo ya te digo, sumándolo todo, creo que no es un partido que el Atlético de Madrid no va a perder, pero bueno, evidentemente puede hacerlo, eso está claro. Sí, señor. Pues nos vamos al fin de semana, donde tienes otra recomendación preparada para las apuestas del futbolín. ¿Cuál sería? ¿En qué partido?
Sí, bueno, aquí más que recomendación, si sale la línea como quiero, que ahora la Vale. explico, será pick. Voy a ir con remates del Rayo Vallecano, que juega precisamente contra el Atlético de Madrid en Vallecas, Ujú. ¿no? Esperemos que mejore un poco el terreno de juego para que se pueda jugar. Y bueno, pues aquí esta apuesta sí que me gusta. Si salen, bueno, pues el over en 10 remates del Rayo, me parece un pick muy bueno porque, primero, porque creo que es un partido que evidentemente el Rayo le va a costar ganar o le va a costar puntuar porque el nivel es más bajo que el del Atlético, pero creo que es un partido que el Atlético va a tener, perdón, el Rayo va a tener alternativas y va a atacar la portería contraria porque se juntan varias cosas. Primero que el Atlético va a jugar el jueves, ¿no? El partido de Copa Sí. del que acabamos de hablar. Y el Rayo Vallecano se suspendió el partido del Oviedo, luego va a tener 15 días enteros para preparar este partido, lo cual van a llegar, pues eso, físicamente, seguramente hayan aprovechado para hacer un poquitín de carga entre medio y, bueno, pues llegar, lo lógico es que lleguen a tope, ¿no? Entonces, ese pick sí que me gusta y por eso le dejo por aquí. A partir de 10,5 el pick es bueno y, bueno, pues como digo otras semanas, ¿no? Ya 11,5 me gusta menos, 12,5 sería el límite y a partir de ahí, pues no. Pues más que interesante ese posible pick del Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, que sería el partido de las 4:15 este fin de semana. Óscar, estaremos atentos a todo lo que suceda tanto en Copa del Rey como en fin de semana, precisamente siendo el protagonista el Atlético de Madrid. Un abrazo. Vale, un abrazo, Adri, a ti y a todos los oyentes. Chao. Venga, que hay que repasar partidos muy interesantes que hay en el fin de semana con Josema Abed. Josema, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Adrián, muy buenas. Lo primero, hay que decir que tenemos una semana de Copa muy interesante, por supuesto. Viene la Champions enseguida, pero el fin de semana lo aparcamos todo a nuestra liga, que nuestra competición, para mí, Josema, se está hablando poco, pero la gran competitividad que hay este año me parece sublime, no solo, por supuesto. Es verdad que es bipartidista esta liga, es Madrid y Barça quien va a ser el campeón, pero luego hay una lucha muy interesante por Europa y sobre todo en la tabla media-baja yo creo que hay más que palabras entre muchos equipos. Sí, sí, la emoción parece que va a estar en el campeón, que sigue el Madrid aguantando pese a jugar peor que el Barça, pero ahí sigue a un punto, y sobre todo por abajo, porque está todo en un pañuelo, el que se despiste puede acabar bajando y vemos que equipos que pasan prácticamente de estar en descenso a estar en mitad de tabla con una victoria. De hecho, desde el puesto 11, que es el Getafe, hasta el puesto 17, que es el Valencia, hay solo 3 puntos. Quiere decir que toda media tabla de la liga, todos están metidos en la lucha por el descenso, por evitar el descenso. Es absolutamente increíble y nosotros que nos vamos a centrar en un partido que tienes en la mira. ¿Cuál sería de este fin de semana? Sí, pues es el partido Getafe-Villarreal. Es verdad que la cuota del Villarreal bajó un poco ya, pero aún creo que sigue siendo atractiva. Es la opción de Villarreal con empate de evolución, que todavía anda por en torno a 1,70. Y creo que el Villarreal debe de ser muy favorito en Getafe, ya una vez que solo tiene la Liga, que recuperó muchos de sus lesionados, que juega de semana en semana, y teniendo en cuenta las dificultades que viene presentando el Getafe desde hace muchos meses, pese a que respiró con esta victoria en Alavés, que vuelve a Uh-huh. salir a mitad de tabla. Pero se me hace difícil pensar en que el Getafe saque este partido adelante, porque futbolísticamente sí que lo veo bastante más bajo que otras temporadas. Y solo pues su estilo y su lucha total hace que consiga ir sacando partidos de vez en cuando y que seguramente al final se salve porque ya sabemos cómo es el Getafe y cómo son los equipos de Bordalás y que en los partidos realmente que donde se juegan la vida probablemente acaben sacando los puntos como pasó en Alavés y pasó en otros partidos. Pero sin embargo,
en lo que va de temporada, en este tipo de partidos ante rivales de otra liga, o sea, que luchan por Europa, sí que vi al Getafe muy superado por momentos. Un poco en esa línea, por eso creo que el Villarreal ha añadido a esto, que juega de semana en semana y que tiene que preocuparse solo por los 4 primeros, que cuidado, que al ganar el Betis en el Metropolitano Sí. tampoco es que lo tenga asegurado de momento, ni mucho menos, pues me parece muy difícil que el Villarreal pierda y bastante es probable que gane. Por lo tanto, ese Villarreal con empate de evolución en Getafe en torno a 1,70, pese a que es cierto que hace unos días llegó a estar más alto, creo que todavía es aprovechable, aunque sea para combinar con cualquier banker de los que pueda haber en Champions, por ejemplo, por dar una opción, que Ujú. el PSG clasifica con el Mónaco, que está 1,08 y parece bastante milagro que el Mónaco le pueda hacer frente al PSG a doble partido. Con lo cual ahí puede ser una combinada que te vayas a ya 1,90, 1,80 y algo, eh, que puede ser interesante. Totalmente. La verdad que es completamente de acuerdo contigo, Josema, respecto a ese partido. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante ese Getafe Villarreal. Ya que estamos en el fin de semana, quiero recalar en 2 partidos, quiero saber tu opinión en 2 encuentros, sin extendernos mucho ni mucho menos. Nosotros ya nos quedamos con ese pick del DNB del Getafe Villarreal para el Villarreal. Quiero preguntarte sobre ese mismo sábado, ese Real Madrid-Real Sociedad. Porque es que hablamos de una Real que en Liga, desde que llega Mataracho, no ha perdido todavía, no conoce la derrota y de hecho el único partido que empata, ha empatado 2 en Liga, ese partido inicial contra el Atlético de Madrid y el del Athletic Club en San Mamés, que le roban claramente, va el Santiago Bernabéu. Y es verdad que el Madrid, como tú bien has dicho, no está jugando igual de bien que el Barça, pero está sacando los partidos adelante. Dura cita tiene contra la Real. Sí, es un partido donde puede parecer que la Real sea un rival difícil para el Madrid, pero aquí es donde es curioso el mundo de las apuestas y hay que interpretar muy bien todo, porque miran las cuotas y la cuota de la victoria del Madrid a la Real es prácticamente similar o muy cercana a la que tenía el Madrid con el Rayo. Es decir, se dice que el Rayo está muy mal, porque, bueno, de hecho está en descenso a día de hoy, Sí. y que la Real se recuperó muchísimo, pero si analizamos la cuota del Madrid en casa con la Real Sociedad y con el Rayo, pone a los dos como que le pueden hacer similar daño al Madrid, no pone a la Real como mucho mejor que el Rayo. De aquí podemos sacar que es probable que esta recuperación de la Real Sociedad se deba mucho a la suerte y no tanto a la mejoría. Aunque ahora parezca esto difícil de explicar a alguien de la Real Sociedad y nadie te va a hacer caso. Pero esto pasa muchas veces en el fútbol. Dejo esta reflexión. Yo veo al Valencia que este año están en contra del entrenador y el nivel que está mostrando del Valencia de juego no es peor al del año pasado. Lo que pasa es que el año pasado le acompañaron los resultados cuando llegó Corberán y Ujú. ahora no. Sin ir más lejos, el partido que hace el Valencia en el campo del Betis, pues es que no merece para nada perder. Y como ese, muchos otros, si tiramos hacia atrás. Pero en cambio, está perdiendo todos. Pero el mercado le pone las cuotas al Valencia similares a las de la temporada pasada, no haciendo caso a esos resultados. Bueno, con todo esto quiero decir que pese a que pueda parecer que es muy alta la cuota de la Real Sociedad porque viene muy bien y demás, yo no la tocaría y tendría cuidado viendo esas comparativas que hacen parecer que la Real Sociedad mejoró tanto más por suerte que por mejoría de juego. Nada, y esa es la reflexión que hago de ese partido. Una reflexión validísima y luego para acabar, Josema, precisamente has hablado del Valencia y es que tiene un derbi de la comunidad, un derbi de la provincia, mejor dicho, de Valencia, porque se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia y esto puede ser una lucha, con sangre y de todo, porque la realidad es que como el Levante le gane, recordemos que tiene un partido menos. Sí, sí, ese partido es durísimo y el importantísimo para los dos, el Levante, que bueno, dábamos por hecho que prácticamente estaba descendido junto al Oviedo, pero si le da por ganar al Valencia, se mete muy, muy cerca de la salvación. De hecho, se pondría a tan solo 2 puntos del Valencia y con un partido menos, que le queda al Villarreal
el partido de Villarreal todavía pendiente. Con lo cual es una auténtica final para el Levante. Si gana, se pone ahí. Y también para el Valencia, porque si pierde sí que digamos que le vería mucho las orejas al Lobo ya y probablemente también sería destituido Corberán, con lo cual ese partido muy igualado, de difícil pronóstico para mí, lo veo muy difícil, muy equilibrado y las cuotas dan el equilibrio también, pero uno de los más interesantes de la próxima jornada, sí, sí. Pues poca cosa más que decir, un fin de semana que se nos queda muy apasionante y como bien ha dicho Josema, muy interesantes también a ese pick del Getafe Villarreal, si vemos que la cota baja un poquito de ese 1,70, poderla utilizarla también de banker con algún partido de Champions, como la clasificación del Paris Saint-Germain. Vuelve la Champions la semana que viene, así que hablaremos de ella. Josema, un abrazo, que vaya bien. Igualmente, Adrián, un abrazo. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be. Momento de baloncesto, momento de Euroliga con Luis de Bravenderbed. Amigo, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas noches, Adrián. Tenemos una semana de tan solo una jornada. Habitualmente, ya sabéis que vamos alternando. Ya semana 28 de la Euroliga, tan solo quedan 10 más. Así que momento, antes de ver los partidos de los españoles, de repasar un poquito la clasificación. Y la verdad que las buenas noticias siguen siendo que tenemos a los 3 equipos españoles, Valencia, Barça y Real Madrid, entre los 6 primeros. Y Baskonia es verdad que ya está un poquito más descolgado y ya lo tiene un poquito más difícil de poder clasificar al play-in con ese 16º puesto y tan solo 9 victorias. Así que 3 de 4 de momento, podríamos decir, muy bien colocados. Sí, muy bien colocados. Fenerbahce se ha ido un poquito en el primer puesto de la clasificación, pero luego hay un pelotón de equipos muy igualados y entre ellos los 3 españoles que están bien clasificados y bueno, a ver si pueden acabar entre los 6 primeros y acceder directamente al playoff, que sería un éxito colocar a 3 de 6 en 3 equipos españoles entre las 6 primeras plazas. Sí, señor, pues vamos a verlo y ojalá y sea así. Pasa por supuesto, esta jornada que empieza el día jueves, que tenemos a las 8:30 el Valencia-Asvel, partido, diríamos, asequible para los nuestros. Sí, un partido asequible para el Valencia, un partido que Valencia debe de ganar y seguir ahí, como dices tú, como comentas, en las primeras posiciones. Y claro, Asvel, pues bueno, es uno de los rivales más podemos decir, de las cenicientas de la competición, y en el Royal Arena el Valencia debe de dar cuenta de él. También a las 8:30 el jueves, que tenemos 2 encuentros de los españoles, lo hemos dicho, ese Valencia-Asvel, el otro es el Barça-París. Sí, un París más complicado, un equipo que tiene muchos más recursos que Asvel, un equipo que en un momento dado te puede desarbolar en ataque, con mucha rotación, es un equipo que juega rápido, con velocidad, un partido más complicado de lo que indican las cuotas, pero también es un partido que el Barcelona debe de sacar adelante. Es que el París, recuerdo el último encuentro contra los españoles, contra el Real Madrid, si no me equivoco. Es cierto que este partido es en el Palau, pero le puso muchas complicaciones, incluso le rascó la victoria a los de Escariolo, así que un equipo muy complicado París, que lo vemos, Luis, en la tabla de abajo y decimos, no tiene nada que hacer, pero es un rival, como tú bien dices, peligroso. Sí, es un equipo que es más peligroso del cartel que puede tener y que, bueno, pues evidentemente, pese a las bajas que puede tener el Barça para este partido, en casa y allí también debería de ganar, pero sobre todo en el Palau Blaugrana es un partido para sumar una nueva victoria. Nos vamos al viernes a las 7:30, partido muy complicado para Baskonia, además fuera de casa frente al Mónaco. Sí, en este partido es en el que vamos a hacer la recomendación de la jornada,
Vamos a recomendar el handicap de Baskonia, porque bueno, pues sabemos que Baskonia fuera de casa no es ni mucho menos tan solvente como es el Buesa Arena, pero también Mónaco lo encontramos en plena crisis institucional. Es un equipo que tiene problemas económicos en estos momentos. ¿Quién lo iba a decir? Cuando es pues es una potencia, el Mónaco, subcampeón de la Euroliga, y que bueno que en estos, incluso en las 2 últimas jornadas de Liga Francesa ha estado a punto de ir a la huelga. En Euroliga lleva 5 derrotas consecutivas en los últimos 5 partidos, y creo que Baskonia en este partido puede, como se suele decir, pescar en río revuelto, y vamos a recomendar el handicap. Creo que es un handicap amplio, más 8, encontramos el handicap en 8,5 puntos, y incluso para los mal atrevidos la victoria a 4.30 de Baskonia puede ser una opción, pero bueno, nosotros os recomiendo ser más conservador y quedarnos con el handicap. Sí, señor, nos quedamos con ello y vamos a ver, ojalá, una victoria fuera de casa de Baskonia. Mónaco, que estaba también, y como bien dice Luis, esas 5 derrotas de manera consecutivas. El que también lleva derrotas de manera consecutivas es el Real Madrid de Scariolo. Ya lleva 3 de manera consecutiva. Precisamente la última victoria fue frente a Mónaco hace 4 jornadas y se enfrenta ahora a Partizan el viernes a las 8:30 fuera de su estadio, fuera del Movistar Arena. Sí, realmente es un rival para romper la racha y ganar, sobre todo fuera de casa. El Madrid le está costando un mundo sacar los partidos fuera de casa. Los últimos, los que comentábamos, contra París, contra Dubái. Y bueno, pues el Partizan realmente es un equipo que está por debajo del Real Madrid, tanto en calidad como en muchos aspectos, en defensa, en juego interior. El Real Madrid de este partido, le está costando ganar fuera de casa, pero este partido es de los que tienen que sacar. Y bueno, pues la cuota es algo justita para entrar por ella, porque es un poquito, pero bueno, sí que creo que es un partido para que el Real Madrid consiga una nueva victoria y sigan, como hablábamos al principio, de los 3 equipos que están entre los 6 primeros, pues tanto Barça, Valencia y Barcelona, o sea, Barça, Valencia y Real Madrid, confiamos en que sumen una nueva victoria y sigan ahí, y a ver si Baskonia nos da la alegría y se une a los equipos españoles como con un triunfo también. Sí, señor. Para acabar, simplemente, Luis, recordar ese partidazo, ya que nos has comentado que Fenerbahce está en una racha inmensa ahora mismo en el liderato de Euroliga. Sí. El partido de la jornada, sin lugar a dudas, es ese Panathinaikos-Fenerbahce. Sí, es un partidazo, están las cuotas muy igualadas. Depende, yo en este partido me he planteado entrar con Fenerbahce porque lleva 9 victorias en los últimos 10 partidos, mientras que Panathinaikos también está en crisis, también tiene algún problema, tiene problemas institucionales con el presidente, mala relación con los jugadores, y bueno, está en 5-5 el balance de los últimos 10 partidos. O sea que podría volver Kendrick Nunn, entonces pues, Lucas también no jugó esta última jornada en la Liga Griega, y creo que, según ha dicho Ataman, podrían volver los dos, y claro, y eso nivela mucho el partido, y entonces antes de entrar a nivel de apuestas, esperaré a ver cómo están, a ver si realmente vuelven, y Kendrick Nunn, que ha sido baja en los últimos partidos, y es una pieza, importantísima en el juego de los griegos. Sí, señor. Pues Luis, hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Adrián, hasta la semana que viene. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!